¡Atención! Que va a empezar el Gran Premio de Japón. Mira, ya ha empezado la clasificación y todos los coches están corriendo para ver quién consigue la pole, que seguramente sea Magic Alonso. ¡Uy! Pero atención, ojo, cuidado, porque un espontáneo ha saltado a la pista. ¡Ah, no! ¿Qué es Vettel? ¿Pero de qué va vestido? ¿Qué son esas cajas? Yo no entiendo absolutamente nada. ¡Hala! Pero si lo que ha traído en las cajas son abejas y se están escapando por todo el circuito. ¡Madre mía, qué peligro que es este! Pero mira, todos los pilotos se han bajado de su coche y están corriendo, huyendo de las abejas para que no les piquen. Es que menudo peligro que es este. ¡Y no! Que al pobre Sargent le han atrapado las abejas y le están picando por todos sitios, por lo que mañana saldrá último en la clasificación. ¡Ay! ¡Menudos abejorros gigantes! No! Que son los chicos de McLaren que con su ropa parecen abejorros y las abejas no le hacen nada, por lo que mañana saldrá muy adelante en la parrilla. Y atención, ojo, cuidado, ¿qué está haciendo Verstappen? Que se está tirando dos Bedroll por encima. Esto es una trampuchería de las suyas, segurísimo. ¡Claro, míralo! Como el Bedroll tiene tantísima azúcar, las abejas no le hacen absolutamente nada porque le quieren su azúcar. Y encima, mira, que se ha hecho una patineta con las abejas que le llevan volando directamente hacia la pole. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen! Por lo que el trampuchero de Verstappen se lleva la mini rueda de la pole y Logan se lleva el mini pedal de freno por llegar el último. En fin, que hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los coches se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Uy! Pero qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen. Va tan sobrado que se ha traído el salón de su casa, le ha puesto ruedas y está tirado en el sofá leyendo un cómic porque sabe que va a ganar seguro. Eso no se vale. ¡Uy! ¿Pero eso qué es? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué es Hamilton? Que se ha traído un casco que es un espejo y refleja muchísimo la luz. Pero atención, ojo, cuidado, que le pillan el berrufo a Hamilton, pero él les deslumbra con el casco y se chocan todos los pilotos entre ellos en la primera vuelta. Menudo desastre que se ha liado en la pista. Madre mía, pobre Checo, que con todo este lío ha roto el alerón delantero de su Bedroll, pobrecito. Pero bueno, entra a boxes a repararlo. Y mientras con tanto lío ha tenido que salir el safety car. De verdad, es que es un coche bien bonito. Pero mira, ¿qué hace Checo? Que ha salido de boxes y está adelantando absolutamente a todos los pilotos en el periodo del safety car. Eso no se puede hacer, Checo. Uy, qué mareo. Esta cámara nueva que han puesto en el coche de Hamilton a mí no me gusta absolutamente nada, de verdad. No sé por qué ponen estas cosas tan raras. Y atención, que Checo le pilla el berrufo a Magnussen y ojo, cuidado, que Magnussen tiene en la rueda trasera una abeja que puede pincharle el neumático. Pero mira, qué buena persona que es Checo, que le da a Magnussen para quitarle la abeja. Pero claro, pobrecito Checo, que ha vuelto a romper su alerón delantero. De verdad, menuda desgracia que es esta. Pero bueno, que no pasa nada. Checo vuelve a entrar a boxes para cambiar el alerón y ¡no! Que la caja de alerones se ha gastado, no queda ninguno. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos sin alerones? ¿Qué hace Checo? ¿A dónde va? ¿Dónde va con su coche sin alerón? ¡Ah! Que se va a Amazon para comprar un alerón nuevo. Menos mal que... ¡Uy! ¿Qué ha pasado con las letras de Amazon? ¿Qué pone ahí? No entiendo absolutamente. ¡Hala! Que no era Amazon, que es Magic Alonso. Por lo que mira, Magic Alonso le cambia el alerón delantero a Checo Pérez. ¡Qué grande eres, Magic! Y vemos como Checo vuelve a salir a la pista, pero tal y como ha salido, entra de nuevo a boxes. Y le hacen quedarse dentro de su box viendo la carrera desde ahí para que así no vuelva a romper ningún alerón delantero.
Y mira Verstappen, que tiene tantísima ventaja en la carrera que le da tiempo a bajarse del coche para darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Y si tú no lo has hecho, ahora es el momento. ¡Y ala! ¡Atención, ojo, cuidado, que los dos Mercedes están luchando entre sí! Los dos compañeros de equipo se están pegando. El equipo Mercedes no debería permitir esto. Y mira, Toto Wolff está súper enfadado con esta situación y tiene los auriculares en la mano y se los lanza. ¡Cuidado! ¿Dónde caerán esos? ¡Hala! Sí le han caído en el alerón trasero de Hamilton, abriéndole el DRS y haciendo que así adelante a su compañero de equipo. Eso no se vale. Ah, por cierto, que Checo sale de nuevo a la pista. Y mientras vemos, como de costumbre, por desgracia, a Verstappen terminar la carrera en primera posición. De verdad, lo que corre este muchacho no es normal. Y el pobre Magic Alonso queda muy atrás en la carrera. Menuda desgracia que es esta. En fin, vemos el podio inverso con los tres últimos, donde se estrena Checo tocándole el himno a Max Verstappen, que ha vuelto a ganar otra carrera más. Y otra. De verdad, esto no se vale. Menuda trampuchería que es esta. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? Si el trofeo tiene unos labios bien carnosos. Yo nunca había visto nada igual. Por lo que Verstappen decide darle un beso bien apasionado a su trofeo. Y mira, que los labios en verdad eran un botón y abren una trampilla que hacen que Verstappen caiga directamente a la cárcel. En fin, lancemos el mega ruletón y toca lucha de samuráis, por lo que los pilotos se tienen que batir a duelo. Y mira, ¿quién será este samurái? ¿Quién es? ¿Quién será? Y si es Magic Alonso. Mira, qué manejo de la katana que tiene Magic Alonso, que está hecho todo un samurái. Y claro, al resto de pilotos le da muchísimo miedo Magic Alonso Samurai, por lo que se esconden detrás de la valla temblando de miedo. Por lo que, como no tiene competidor, Magic Alonso sube a la primera posición del podio, ganando la carrera. Míralo cómo baila. ¡Qué grande eres, Magic! Seguro que ganas este mundial. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, 1000 millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Y bueno, vemos como Checo aún sigue dentro de boxes, pero no, que aunque la carrera se haya acabado, lo sacan de nuevo a la pista.